Libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis es el libro de revelaciones. Es el libro que revela los secretos. Es el libro que trae a la tierra el conocimiento que estaba oculto, los misterios que estaban ocultos por Dios, pero revelado en el secreto a su siervo Juan, a su nombre. Oh, gloria a Dios. A quienes se les revelan cosas poderosas son gente de procesos, son gente que atraviesan momentos difíciles. Por eso cuando usted entra en las visiones y en las revelaciones, usted va a encontrar que usted está atravesando momentos de angustia. Por eso Dios no le revela Apocalipsis a cualquiera de los hombres de la tierra. Se lo reveló a un hombre fiel, a un hombre que soportó hasta el final, un hombre que experimentó todo tipo de quebranto, pero se mantuvo firme. ¿Cuántos están firmes aquí? A su nombre. Dile al que está a tu lado: seguimos firmes e impactantes. A su nombre. Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dele gracias al Señor en esta hora. Dele gracias a Dios por esta palabra. Dele gracias al Señor. Bendiga el nombre poderoso de Dios en esta hora. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Siento como que ya usted se sentó y sentó la alabanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay problemas serios. Si se sienta la alabanza, hermano, hay problemas serios. Nunca siente la alabanza, sino manténgase adorando y glorificando el nombre poderoso de Dios y a su nombre. Dele ese aplauso al Señor. Siéntese unos minutitos, aleluya, para que podamos adorar el nombre poderoso de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Este es uno de los temas más poderosos que existe en la Biblia. Es un tiempo donde el Señor está mandando a su iglesia a prepararse para el encuentro con Dios. No todo el mundo está preparado, pero el Señor, conociendo los corazones, está mandando un despertar a la iglesia, y lo primero que el Señor le dice es: prepárense. O sea, que la iglesia tiene que estar lista para lo que ha de venir. Por tanto, Dios comienza a revelar un libro llamado Apocalipsis, el libro llamado Revelación, porque es un término griego, y quien lo escribe es uno de los discípulos. Algunos dicen que lo escribió alguien apegado a él, pero yo creo que las consecuencias que tiene este libro y los
principios y la base bíblica y también el proceso por el cual está establecido la escritura, me indica que quien lo escribe fue un hombre procesado, fue un hombre que atravesó momentos de amargura, momentos de dificultad. Por tanto, la palabra enseña que el apóstol Juan, antes de escribir este libro, tuvo que ser probado, y dice que fue probado por el fuego, porque lo echaron en una olla hirviendo con aceite. Fue desterrado, por cuanto no murió en esta prueba, fue desterrado a un lugar llamado la isla de Pasmo, donde lo mandaron a morir. Pero dice que no se murió, porque usted nunca se va a morir cuando el diablo lo destierre, sino cuando Dios indique que llegó su tiempo. Por eso la preparación de Dios en el hombre, lo primero que le enseña es perder el temor, y es pedir por la vida eterna. Cuando usted se encuentra con Dios, lo primero que usted pierde es el miedo. Dile al que está a tu lado: el que tiene a Dios no tiene miedo. A su nombre. Y dice la palabra que este hombre recibe una revelación poderosa. Dice que esta es la revelación de Jesucristo, porque toda revelación que viene a los hombres, que viene a los profetas, no viene de ellos, viene de Jesucristo, que Dios se le entregó para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder, y dice que tenían que suceder pronto. Ahora, el pronto de Dios no es el pronto de los hombres, porque Dios es paciente para actuar. Dios no se desespera sino que Dios tiene su tiempo para cada acción. Por eso dice la palabra que cuando le escribe a una de las iglesias, esta iglesia llamada la iglesia de Sardis, él comienza a escribir y le dice: escribe al ángel. El ángel es el mensajero de la iglesia, es el hombre que representa la casa de Dios. Y él le dice: dile que el que tiene los 7 espíritus de Dios, está refiriéndose a la característica del Espíritu Santo sobre un hombre ungido. O sea que cuando un hombre tiene el Espíritu Santo, manifiesta los 7 puntos poderosos del Espíritu Santo, que revela el poder en Isaías. Isaías revela el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en siete capacidades que tiene el Espíritu. Y en esta que el apóstol está hablando, le dice: la característica está en la perfección del Espíritu, que representa el 7. Y dice: y tiene las 7 estrellas, lo que representa que el Señor es el que tiene la autoridad, no solamente sobre la iglesia, sino también sobre los pastores que están en la iglesia. O sea que el pastor de la iglesia no se mueve cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo designa. A su nombre. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y me llama la atención cuando habla de obras, porque muchas veces nosotros decimos que esto no es por obra. Claramente está que el que hace la obra por su propia voluntad, o el que hace la obra buscando su propia gloria, esta obra no es contada en el reino de los cielos. Pero dice la palabra que Él conoce nuestras obras. O sea que las obras tienen un grado de significación cuando usted está trabajando en el Señor. Por tanto, todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. ¿Y cómo para el Señor? Porque la obra es del Señor. Y le dice: prepárate, dice la palabra en el libro de Amós 4:2. Prepárate para encontrarte con tu Dios. La iglesia tiene que estar preparada para encontrarse con su Dios. El libro de Apocalipsis es un mensaje para que la iglesia se prepare. La palabra prepararse no es cualquier palabra. Esta palabra tiene un significado y es un estado que te enseña a estar bien preparado para lo que Dios va a hacer. O sea, la preparación es estar envuelto en circunstancias, encontrarte en diferentes momentos. Vas a sentir temor, pero va a llegar la oportunidad. Vas a entender que en medio del temor Dios te va a dar la oportunidad de ver la vida, de subsistir en medio de lugares donde tú piensas que no vas a sobrevivir. Por eso me acuerdo siempre de la historia en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo establece un principio poderoso, y es que enseña en la palabra que en medio de que la embarcación se había roto por causa de que las aguas habían
habían entrado, el barco se rompió, el barco se hundió, pero los que habían creído en el Señor, hermano, reaccionaron, porque cuando tú tienes a Dios, tú vas a reaccionar a cualquier situación que se te presente. Hermano, el que tiene a Dios, aunque no sepa nadar, Dios le pone preparación. Alguien puede adorar a Dios. Por tanto, prepárese, porque el capitán, gloria al Señor, no se hace en medio de los tiempos de bonanza. El capitán del barco se conoce cuando hay turbulencia. Alguien siente turbulencia en su vida. Prepárate, porque en medio de la turbulencia Dios estará ahí. ¿Cuántos tienen al capitán de capitanes? Prepárate, porque el Dios grande y poderoso va llevando el timón, y esta barca no se hunde, esta barca no se va a derrumbar. Levanta tu mano y adora a Dios, a su nombre. Y dice la palabra que hay que estar preparado. Para prepararse hay que crear los hábitos necesarios y las habilidades para enfrentar los momentos difíciles. Por eso, cuando el barco estaba a punto de hundirse, lo primero es que el apóstol Pablo ya tenía la preparación y tenía la habilidad y tenía el hábito de encontrarse continuamente con Dios. Antes de que vengan momentos difíciles, momentos apocalípticos, tenemos que estar preparados para el encuentro con Dios. Antes de que suceda lo que ha de suceder en la tierra, la iglesia tiene que estar preparada. Por eso, el que está preparado siempre va a mantener la calma. El que está preparado va a tener el control en medio del caos, en medio de las situaciones que se presentan. El que está preparado en oración y el que está preparado en ayuno y el que conoce la palabra sabe manejar los momentos de presión. Por tanto, hay momentos que van a tratar de presionarte, hay momentos que van a tratar de oprimirte, hay momentos que van a tratar de deprimirte, pero ya Dios te preparó. Alguien tiene que adorar a Dios. Ya Dios te escogió. Alguien tiene que adorar a Dios. Ya Dios te llamó. Por tanto, no te vas a debilitar y no te vas a derrumbar. Alguien adora a Dios. Por eso, cuando usted está conociendo a Dios, usted está conociendo el camino correcto. El que tiene a Dios conoce el camino correcto en medio de la tempestad. Sabe que viene un tiempo, que hay cosas en tu vida que se pueden derrumbar, hay cosas en tu vida que se pueden caer, hay cosas en tu vida que se pueden hundir, pero tú no te vas a mover. Alguien adora a Dios en esta hora, porque el que tiene a Dios, hermano, sabe que tiene un salvavidas. Alguien lo trajo puesto hoy. Alguien trajo el salvavidas. Alguien trajo el que lo ayuda. Alguien trajo el que lo socorre. Alguien tiene el que lo abraza en medio de la tempestad. Por eso, cuando el profeta Amós en el capítulo 4 le habla al pueblo de Israel, le dice: prepárate. Y esta palabra también tenemos que tomarla nosotros cuando referimos al libro de Apocalipsis. Como iglesia tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque vienen tiempos difíciles. Pero cuando la iglesia tiene el espíritu de poder, alguien tiene que adorar a Dios. Cuando la iglesia tiene el espíritu de sabiduría, alguien adora al Señor. Es una iglesia que sabe pelear en cualquier momento. Es una iglesia que se va a preparar para enfrentar los tiempos. Por eso la palabra prepararse, hay algunas traducciones de Biblia que le llaman el aparejo. Le llaman el aparejo porque cuando usted se va a preparar, lo primero que usted hace es prevenir. Lo primero que usted hace es disponer de lo que usted necesita para el viaje. ¿Cuántos están preparando su equipaje para el viaje? Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que estar preparados para el viaje con el Señor, porque nuestro Señor está a punto de manifestarse y la iglesia tiene que estar preparada para lo que viene. Por eso el Señor dice: yo conozco tu obra. Y como Él conoce nuestras obras, Él sabe si estamos preparados o si no estamos preparando.
Porque yo creo que nosotros no somos una iglesia insensata, de esas que se quedan durmiendo y cuando suena la trompeta o cuando suena el anuncio de que ahí viene el esposo, de que ahí viene, aleluya, aleluya, de que ahí viene el esposo, gloria al Señor, no se despierta a prepararse, sino que está preparada. Es una iglesia que está siempre dispuesta para cuando su esposo llegue decirle: he aquí, yo estoy lista para recibirte. ¿Cuántos están listos para recibirle? Por eso cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de estas iglesias, no está hablando de una iglesia en definición, sino que está hablando de sistemas eclesiásticos, de sistemas que están compuestos por régimen de hombres que han tomado la fe y han formado diferentes dogmas y doctrinas apegadas a sus propios principios. No han decidido caminar conforme a la palabra, sino que se han detenido a hablar conforme a sus propios designios. Han levantado grandes monumentos, grandes concilios, grandes movimientos, grandes estructuras de iglesias dogmáticas, pero no se han sometido al Dios que establece la palabra. Tienen su propio régimen, pero no tienen al Dios que rige. Alguien puede adorar a Dios. Tienen su propia vara, pero no tienen al que tiene la vara de hierro. A su nombre. Por eso dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así hay muchos sistemas eclesiásticos en estos tiempos. Así muchos concilios y muchos movimientos tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque se han basado en doctrinas de hombre y se le han olvidado a caminar por el Espíritu. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda. Y lo que Dios comienza a mandar es una alerta definitiva a todo concilio, a todo movimiento, a toda jerarquía eclesiástica, a toda denominación que se llame iglesia. Dios le dice: aviva lo que tienes, despierta. El Señor le dice: sé vigilante. Y dice: y afirma, porque hay cosas que están por caer y el Señor no quiere que se caigan. Alguien adora a Dios. Hay gente todavía que mantiene la fe. Todavía hay iglesias que todavía están de pie. Todavía hay iglesias que se mantienen predicando. Hay una persona con un dolor de muela y hoy Dios se lo va a llevar en el nombre poderoso de Jesús. Reciba el milagro hoy. Hoy Dios pone muelas nuevas a su nombre. Por eso esos hábitos de dolores de muelas se van en el nombre de Jesús, porque Dios te pone muela nueva hoy. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia. Cuando el Señor va a hablar, habla con la cabeza de la iglesia. Y el Señor trata con la cabeza de la iglesia. El Señor puede hablar a través de profetas, a través de evangelistas, a través de misioneros, a través de maestros. El Señor puede hablar de diferentes formas, porque el Señor habló hasta a través de una burra. El Señor, hermano, puede hablar de diferentes formas. El Señor tomó la boca de una burra y la burra habló. El Señor puede hablar como Él quiera, pero cuando Dios va a traer el mensaje definitivo para su iglesia, utilizará la boca del ángel de la iglesia. Por eso el mensaje dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas en sus manos. El pastor, hermano, no se gobierna. El pastor está en la mano de Dios. Y Dios sabe lo que va a hacer con el pastor. Y Dios sabe lo que tiene que hacer con el pastor. Y Dios sabe a quién escoge para pastor. Y Dios sabe cuándo saca y cuándo entra un pastor. Por eso los pastores no se gobiernan. Los pastores tienen quien lo gobierne. A su nombre. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso le dice el Señor a la iglesia que está en Filadelfia, le dice: esto dice el Señor, el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El que le dijo a Lázaro, a su amigo: Lázaro no está muerto, Lázaro está vivo. El que le dijo: dejen que Lázaro esté muerto. ¿Sabe por qué? Porque a veces le tenemos miedo a algo y Dios tiene que ayudarnos a perder el miedo. A eso que tú le tienes miedo, baja
a tener que enfrentarlo cara a cara. A esos que tú le tienes miedo, vas a tener que enfrentarte con eso para que entienda que Dios es el Dios de dioses. Y le dice: el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Cuánto adoran a Dios? Este es el Dios que nosotros tenemos. Antes de todo acontecimiento, Dios sabe si lo abre o si lo cierra. Pero la iglesia tiene un poder y una autoridad para abrir y cerrar los cielos. ¿Por qué? Porque una iglesia que está conectada con Dios sabe cuando Dios va a actuar y sabe cuando Dios no va a actuar. Sabe cuando viene juicio y sabe cuando no viene juicio. Por eso el mensaje de hoy es que la iglesia tiene que oír el mensaje del Espíritu. Y el mensaje del Espíritu es: estamos preparados para un encuentro con Dios. Antes de los acontecimientos climáticos, antes de los acontecimientos sismológicos, lluvias torrenciales, tormentas, vienen momentos de devastaciones a la tierra como nunca antes se habían visto. Pero usted sabe que cuando esto va a ocurrir, las grandes ciudades comienzan a prepararse y a hacer simulacros. ¿Cómo van a escapar? ¿Cómo sería si algo grande sucediera? Por eso la iglesia también tiene que prepararse. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 24: miren por ustedes mismos, iglesia, pero miren con sus corazones, miren su aparejo, donde ustedes llenan su vida de diferentes cosas. ¿Qué estás tú echando en la valija que se llama corazón antes de que Cristo venga? ¿Cómo estás preparando tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos hoy? ¿Cuál es tu intención hoy? ¿Cuál es tu mirada hoy? ¿Cuál es tu deseo hoy? La Biblia dice: prepárate, prepara tu aparejo para la venida del Señor. Trata de que no se cargue de glotonería. Trata de que no se cargue de embriaguez, de borrachera, de droga. Pero hay una embriaguez que es espiritual: murmuración, chisme, ira, enojo, contienda, divisiones, pleito, herejías, inmundicia, idolatría, hechicería, brujería dentro de la iglesia. Eso no es de Dios. Por eso dice la palabra que hay otra cosa que está cargando al ser humano. Se llaman los afanes de esta vida. Dios no le dice al hombre que no trabaje, porque el que trabaja es digno de su salario, y el que no trabaje, que no coma. Y aquel que no puede proveer para su casa es peor que un impío. Pero cuando el trabajo se convierte en Dios, cuando el trabajo se convierte en tu primer designio, cuando el trabajo se convierte en la primera manera de vivir, cuando todo lo que respiras es tu trabajo y no tienes tiempo para Dios, ni aún los domingos, hay que revisarse. Porque dice la palabra que el día del Señor vendrá de repente sobre cada uno de nosotros aquel día. Porque vendrá como un lazo para sujetar y apretar a los habitantes de toda la tierra. Pero el Señor le dice a su pueblo: velen, velen en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie, porque Dios no quiere gente
que estén postrados ante el mundo y rendidos ante el diablo. Dios quiere una iglesia que esté de pie, adorándolo en espíritu y en verdad. Que tu cuerpo esté de pie, que tu cuerpo esté de pie, pero que tu alma y tu espíritu estén doblegados ante la presencia de Dios. Hay que doblegarse ante la presencia de Dios, pero en medio de la batalla la iglesia tiene que estar de pie. La iglesia tiene que estar avanzando. Porque todos los que lo traspasaron se postrarán delante de él, pero habrá una iglesia que estará entrando, marchando, vestida de blanco, cantando y alabando y dándole gloria al Señor. Y ellos dirán: ¿y de dónde viene esta multitud? Estos son los que escaparon de la ira que había de venir sobre la tierra. Estos son los que salieron. Estos fueron los que no fueron agarrados con el lazo. Hay un lazo que vendrá del cielo para sujetar a las cabras que no son ovejas en el redil. ¿Qué nos enseña el Señor? El Señor nos enseña a estar en el templo, enseñando, y después de esto, saliendo del templo, estar orando. El Señor enseñaba en el templo y luego se iba al monte a orar y pasaba la noche orando. Y después de esto lo que sucedía era extraordinario. Por eso el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Pero le dice: acuérdate. ¿De qué me voy yo a acordar? ¿De qué tengo yo que acordarme? ¿De qué tengo yo que hacer memoria? ¿De qué tengo yo que volver a pensar, analizar? ¿Acordarme de qué? Acordarme de dónde Dios me sacó. Acordarme para qué Dios me escogió. Acordarme para qué Dios me llamó. Acordarme para qué estoy en esta tierra. Pero sobre todo, acordarme de quién es mi Dios. Por eso dice: lo que has recibido y oído. Porque lo que usted tiene lo recibió, y lo que usted tiene lo oyó. Porque lo que oyó de otro también Dios lo va a hacer contigo. Guárdalo. Pero dice: arrepiéntete. La palabra arrepentirse es cambiar de metodología, es cambiar de accionar. Arrepentirse no es simplemente salir de un lugar a otro. Arrepentirse no es mudarme de una casa para otra. Arrepentirme es cambiar de pensamiento y serle fiel a Dios por siempre. Que yo conozco gente que se mudan pero no cambian. Por eso arrepentimiento no es simplemente mudanza. Arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Arrepentimiento es lo que Jesús le dijo a uno de los principales en medio de la noche, cuando él le dijo esta palabra. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Por eso dice la palabra que si usted no vela. Hay gente que confunde la palabra novela con velar de noche. Si te pasas el día entero viendo novela, no vas a poder velar de noche. Porque para poder velar, tienes que dejar de verla. ¿Alguien entiende eso aquí hoy? Por eso el que vela no ve novela, ve a Cristo. Y a las novelas le han cambiado el nombre. Ya no se llaman novela, ahora se llaman miniseries. Parecen película, pero son novela. Parecen verdad, pero son mentiras. Pero hay una palabra escrita que no es una novela. Es más que historia, es más que verdad. Es el verbo de Dios glorificado sobre la tierra en los hombres.
Por eso dice: vela, porque vendré. No vendrá sobre cualquiera. Él dice: vendré sobre ti, vendré para ti, vendré contra ti. Pero dice: vendré como ladrón, porque yo no aviso. Voy a venir de repente y solo me encontrarán los que están preparados. No saben la hora. Por eso dice la palabra: hijitos, dice el apóstol Juan. Le llama hijos porque tiene un sentir en el corazón de un padre hacia gente que la ha visto crecer. Le dice: hijitos, permanezcan en el Señor Jesucristo, para que cuando Él se manifieste, porque Él se manifestará, su poder se manifestará, y aún los que lo traspasaron lo verán, y aún los que lo escupieron lo verán, y aún los que lo golpearon lo verán, y aún los que lo ignoraron lo verán, y aún los que lo echaron hacia abajo lo verán. ¿Qué le dice él a sus hijos? Le dice: tengan confianza. ¿De qué tengo yo que tener confianza? De que su palabra se cumplirá, de que su venida vendrá. Y no nos alejemos, dice el Señor, no nos alejemos de Él, porque el que se aleja de Él se alejará avergonzado. Por eso, si sabemos que Jesús es justo, sabemos que hemos nacido de la justicia y que Él es la justicia. Y el que anda en justicia es nacido de Jesús. Y el que anda en luz es hijo de la luz. Porque Él anda en luz, por tanto la iglesia tiene que andar en luz. En Dios no hay tiniebla. Cristianos que celebran Halloween andan en tiniebla. Cristianos que comparten sus espacios con satanistas andan en tinieblas. El satanismo anda por todo lado. Satanás es un ángel caído, es un espíritu. Tiene emisarios y tiene ángeles que caminan con él, andan con él, le obedecen a él. Pero nosotros no nos le sometemos a él. Las grandes ciudades, cuando viene un tiempo difícil, se preparan. Tienen lugares de refugio. Hacen un abastecimiento de primeras necesidades y de primeros auxilios. Esto lo preparan para las familias. Las empresas, los negocios y los gobiernos comienzan a colocar señales. Las empresas le dicen a su personal de obrero una señal en cada puerta para que sepan que si viene un terremoto, ¿qué deben de hacer? Las emisoras de radio y la televisión comienzan a dar las últimas noticias para que la gente huya a los lugares de refugio. Pero siempre hay gente que se queda desprevenida, se queda descuidada hasta que el mal, el caos le llega. A algunos le llega de repente, y ya cuando la gente tiene el agua al pecho, comienzan a decir, como la anécdota del hombre que el Señor lo quería ayudar. Él estaba clamando: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo: te enviaré diferentes cosas. Pero él no escuchó eso. Él simplemente estaba orando y pidiéndole a Dios que lo salvara. El Señor le mandó un barco y dijo que no, que él estaba esperando a Dios. Le mandó un helicóptero y dijo que no, que él estaba esperando a Dios. Le mandó un yate, dijo que no, que él estaba esperando a Dios. Le mandó una yola, que no, que él estaba esperando a Dios. Le mandó un salvavidas, pero él estaba esperando a Dios. Lo último que pasó es que cuando despertó,
parece que estaba en el cielo y le dijo al Señor: ¿y por qué no me fuiste a buscar? Y el Señor le dijo: porque yo tengo mi propio mensajero. El Señor tiene su propio mensajero. Si usted se quiere salvar, escuche la voz de alerta de estos últimos tiempos. Algunos se resisten, algunos ignoran el llamado, otros ven la advertencia pero no la acatan. Algunos aprovechan la emergencia y saquean. Por eso hay un hombre llamado Zaqueo, y alguien tomó el nombre saquear, porque pensaba que Zaqueo saqueaba, robaba, atracaba, mataba. Y hay gente que cuando ven que viene la tormenta, en vez de ayudar, lo que hace es que roba. Algunos se aprovechan para matar, otros para destruir. Pero dice la palabra: porque es tiempo de juicio. Como es tiempo de juicio, el juicio comienza por casa. O sea que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17 dice: el tiempo del juicio comienza por la iglesia. Por eso cuando vienen las tormentas, cuando vienen los tiempos finales, los primeros en ser advertidos somos nosotros. Los primeros en estar apercibidos somos nosotros. Los primeros en estar informados somos nosotros. Tenemos algo que se llama Biblia. Termina con algo muy moderno que se llama inteligencia artificial. IA. Biblia. IA, inteligencia artificial. O sea que la Biblia está más avanzada que la tecnología de este tiempo. Antes de que el diablo despierte, ya los ojos de Dios estaban abiertos. Por eso dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 versículo 10: por cuanto han guardado la palabra. No la palabra de la desesperación, porque hay gente que andan desesperado. Hay gente que andan muy rápido, y esto no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tenga misericordia. Por eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque Juan fue paciente desde el principio. Lo agarraron en el monte de los olivos, y él con el maestro. Lo llevaron a donde Pilato, y él con el maestro. Lo llevaron donde Herodes, y él con el maestro. Estuvo primero donde Anás y Caifás, y él con el maestro. Lo llevaron a golpear, y él con el maestro. Lo llevaron a la cruz, y él con el maestro. Cuando estuvo en la resurrección, estaba ahí con el maestro. Por tanto, el galardón es para los que son pacientes. Aunque el Señor en un momento dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque hay cosas que cansan. Hay cosas que molestan, hay cosas que hieren, hay cosas que afectan al Señor. Y el Señor le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero fue paciente hasta el final, porque hay una copa que usted se la tiene que beber por obediencia y no por su propia voluntad. Por eso dice la palabra: yo también te guardaré. Porque cuando tú guardas la palabra, la misma palabra te guarda. Wow, pero qué poderoso. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Óyeme, cuando tú guardas la palabra, la misma palabra te va a guardar. Aunque pase por el fuego, te va a guardar. Aunque pase por las aguas, te va a guardar. Aunque te metan en medio de los leones hambrientos, te va a guardar. Porque la palabra es Cristo, y donde está Cristo hay protección divina. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los que moran en ella. Pero esa prueba nosotros no estamos exentos, porque hay una prueba, hay un porvenir que dice que vendrá una gran tribulación, pero también habrá tribulación. En la tribulación nos estamos preparando para cuando llegue la tribulación, la misma palabra que guardó a Jesús, esa nos guardará a nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Por eso hay que hacer trabajos preventivos. Trabajos preventivos. Y decir, y si el Señor viene hoy, ¿qué pasa? ¿Estoy listo para irme con el Señor? Y si el Señor llega a la madrugada, y si llega al anochecer, y si llega en el día, no seas un Pedro que antes de cantar el gallo lo niegues, sino sea un Juan que permanezca hasta el final fiel. Los Pedros son buenos, pero los Juanes son los que se les revela el Apocalipsis. Por eso dice la palabra que ella debe de ser guardada. ¿Dónde guarda el cristiano la palabra? Debajo de la cama, en una gaveta, en una mesita, o le pone un florero. La palabra se guarda en el corazón, en el asiento de tu pensamiento. Deja que Dios se siente en tu pensamiento y medita en él todos los días. Haz que su palabra sea tu día a día. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo, porque el Señor tiene su ejército preparado. ¿Cuánto están listos para caminar con Él? ¿Cuánto están listos para caminar con Él? ¿Cuánto están listos para pelear por Él? ¿Cuánto están listos para ir con Él? Vestidos de blanco, vestidos de blanco, vestidos de blanco, porque el Señor viene. El que venciere, se le va a poner esta vestidura. Usted puede andar sucio, pero en el cielo lo están viendo vestido de blanco. Por eso dice, oh, no borraré su nombre. Porque, hermano, hay nombres que se están borrando, pero el tuyo fue escrito con la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre no puede ser borrada. Dígale al diablo, bórrame de tu libro. Dígale a los burros, le iba a decir que a los burros, a los brujos, que lo borre de la santería, que lo borre de la hechicería, que lo borre de la adivinación. Porque escrito está, al Señor servirás. Alguien tiene ese nombre en su corazón, porque Él te va a confesar delante de su Padre. Y no tan solamente delante de su Padre, sino también delante de sus ángeles. Oh, porque los ángeles andan alrededor nuestro día y noche. Saben lo bueno y saben lo malo. Pero hay ángeles también caídos que andan alrededor de nosotros de día y de noche. Y ellos te van a tratar de señalar. Pero hay alguien que murió en la cruz del Calvario que le va a decir, no me lo señale, porque ese fue marcado con la sangre del Cordero. Ese lleva mi nombre, ese lleva mi sangre, ese lleva mi vestimenta, ese se lleva mi obra. ¿Cuántos son del ejército del Señor? Pero se dice esto el Señor, y esto es verdadero: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. Dice el apóstol, muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Oh, gloria al Señor. No sé cuántos tienen puerta cerrada, pero el que tiene el cielo abierto, no hay puerta que se le cierre. La puerta está abierta como la Biblia también está abierta.
Si la Biblia está abierta, la puerta estará abierta, quiera el diablo o no quiera. Dice la palabra: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún sé que tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza, pero el brazo de Jehová no se debilita. ¿Alguien cree eso en esta hora? He guardado mi palabra, dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, gloria al Señor. Porque el que guarda la palabra y el que no niega su nombre, hermano, tiene puerta abierta. Alguien puede decir: por ahí viene el ciclón, por ahí viene el terremoto, y Dios te tiene una puerta para que escape. Dios te tiene una puerta para que huyas. Dios te tiene una puerta para que escape de la ira que vendrá sobre la tierra. Te pueden decir: te van a matar, pero hay una puerta que se abre para que no te puedan destruir. A Pedro y a Juan lo tenían en la cárcel para matarlo, y la puerta se abrió. A Pablo y a Silas lo tenían en la cárcel para matarlo, y la puerta se sacudió y se abrió. Yo no sé si se va a abrir, yo no sé si se va a sacudir, pero hay una llave que abrirá lo que el hombre cerró. Yo conozco tus obras y entrego delante de ti a la sinagoga de los acusadores. Hay sinagoga de acusadores. Hay iglesias que solo sirven para acusar. Hay iglesias que solo sirven para señalar. Hay iglesias que solo sirven para levantar falso testimonio y calumnia. Pero dice el Señor: te he entregado llave de lo que se dicen ser, pero no son. Dicen ser, pero no son. Hay una diferencia entre ser y hacer. Por eso, cuando usted diga que usted, por sus frutos lo conocerán. Por eso dice: te le entrego. Dice: sino que mienten. Y aquí yo hago que vengan y se postren a tus pies, pero no es delante de ti, es delante del que está delante de ti en el trono. Oh, gloria. Por cuanto ha vencido, gloria a Dios, por cuanto despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario, y despojándolo de toda autoridad y de todo poder, descendió a los abismos y le quitó la llave de la muerte, y le dijo: el acta de los decretos es abolida, por cuanto hay un nuevo decreto, y el nuevo decreto es que dice que el Cristo que resucitó está vivo, y por cuanto Él vive, su ejército vive. No lo digo yo, sino que tendrán que reconocer que el Cristo vivo te ha amado. Aleluya. El Señor te ha amado por cuanto has guardado la palabra con paciencia. Él también te guardará de la prueba. Prepárate para un encuentro con tu Dios. Él dice: aquí yo vengo pronto. Y como tú sabes que Él viene pronto, arregla tu casa, arregla tu bulto, arregla tu ropa, arregla tus cuentas. Pero arregla tu cuenta con el Señor. Arregla tu cuenta con los hombres. Es como un varón que se descarrió una vez, y cuando se iba a morir, él se había ido para otras iglesias. Eso fue aquí en Sabana Perdida, y yo le estaba dando seguimiento para que se reconciliara con Dios. Y cuando se murió, que iba llegando al cielo, su primer pastor le salió al encuentro y le dijo: ¿a qué vienes aquí, oveja? Y él le dice: vengo porque el Señor me mandó a buscar. Y su primer pastor, que había muerto primero que él, le dijo: no puedes entrar ahora, tienes que volver otra vez, reconciliarte conmigo y reconciliarte con los otros que dejaste allá abajo. Si no, no entra.
Cuando despertó, llamó a la mamá y le dijo: yo quiero ir donde los hijos de mi pastor. Donde el pastor Frelo, no, donde mi primer pastor. Pero ya él murió, todavía sigue vivo. Tengo que ir donde la hermana Teresa. Pero yo tengo mucho que no veo a esa mujer. Esa mujer no está en el barrio. El Señor me mostró dónde ella vive. Yo voy a ir para allá. El hombre que estaba en cama para morirse, de repente recuperó fuerza. Fue casa por casa, familia por familia. Pidió perdón, pidió excusa, porque decía que lo que su pastor predicaba era demasiado duro para este tiempo. Lo que pasa es que la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, no mi palabra, sino la palabra del Señor. El Señor está hablando en primera persona, dice mi palabra. O sea, esa palabra es de Él. Y lo que yo te estoy dando es de Él, no mío. Por eso tienen que ser así fuerte. Porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere que te salve. Si yo andara buscando las ovejas para quitarle las lanas, pues yo le predicara otra cosa. Hay momentos para todas las cosas. Hay momentos para hablar de finanzas, pero yo no soy financiero. A mí me llamaron a predicar el evangelio. Cuando este hombre pidió perdón a todo el mundo, se reconcilió con Dios y murió. Me sorprende el qué. Que salió del cuerpo y llegó a la presencia de Dios, y el que primero salió a su encuentro fue el que él primero rechazó. ¿Cuánta gente anda rechazando a los hombres de Dios? Y no saben que en cualquier momento van a tener que dar cuenta. Así como los pastores tienen que dar cuenta por cada oveja, así las ovejas van a tener que dar cuenta de por qué desobedecieron a su pastor. ¿A dónde estás tú, Adán? Adán, se te asignó responsabilidad y se la dejaste a otro. Adán dice: tuve miedo a tu palabra y me escondí. Pero no tuvo miedo a la serpiente, porque la serpiente le hablaba suave, le hablaba con delicadeza. La serpiente nunca va a querer que tú te sientas mal. Yo siempre he dicho que no hay una cosa que te entienda más que el diablo. El diablo, tú le dices: no, porque me están corrigiendo. Yo te entiendo. Claro que él te entiende, porque él tampoco quiere ser corregido. No, porque es que hablan ahí, hablan cosas que son hablando del pecado y del pecado y del pecado. El diablo te va a decir: yo te entiendo, porque es que a mí tampoco me gusta que me hablen de eso. Si Satanás te va a entender. Ahora, Dios es justo, y como es justo, Dios no comparte su gloria con el pecado. Para entrar, hermanos, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, porque el primero en leer la carta es el pastor. Y si yo la leo, usted tiene que escucharla. Limpiémonos de todo pecado de inmundicia, de avaricia, de ira, de enojo, de contienda, de pleito, de chisme. Limpiémonos de toda contaminación visual, auditiva. El lembow, el reggaetón, el merengón, el bachatón, los chistes malos.
Todos los chistes no se oyen y todos los perreos no se bailan, aunque sea cristiano. Ahora hay uno que le llaman la oveja negra. El diablo se va a vestir como ángel de luz. Alguien dijo los otros días: pastor, usted se va a parecer como a esos pastores que son rabacucu. Yo le dije: yo no conozco pastores rabacucu. Yo conozco pastores que están tratando de agradar a Dios, aunque sea a su manera. Pero da pena cuando otros que no quieren ser ni agradable a Dios, lo que andan es agradándose a ellos mismos. Sensuales, carnales, incesantes, implacables, amadores de sí mismos, con deseo desorganizado. Oiga, avariciosos, homosexuales, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. A eso evítalo, dice la palabra. Póngase de pie en este día.